Buenos días, me presento, mi nombre es Karina Di Benedetto, soy la profesora titular de la materia Teoría Psicoanalítica Freud. Nos toca atravesar tiempos difíciles, una situación muy particular es la que estamos viviendo. Así que bueno, por ahora y afortunadamente gracias a la tecnología vamos a poder manejarnos por este medio. Esperemos poder compartir clases presenciales. Ustedes han recibido un link que está subido, bueno, que corresponde a un drive. En él tienen las obras completas de la edición de Amorortu, los libritos verdes. El programa está ubicado en relación a estas obras. Vamos a hacer un extenso recorrido de la obra freudiana. Tienen además un cronograma detallando clase por clase cuáles son los contenidos que vamos a ir desarrollando. Y además han recibido un programa que se llama Programa de Seminario incluido en la materia. No se asusten por eso, no van a tener que venir horas extras. Ese seminario está articulado con los contenidos del programa. No sé si pudieron observarlo, el cronograma. Ustedes tienen algunas clases dirigidas a temas particulares. El tema que vamos a desarrollar en el seminario tiene que ver con la angustia en la obra de Freud y a partir de ciertos contenidos vamos a desarrollar estos contenidos especiales que podemos decir, pero siempre va a quedar dentro de las horas de cursada. Cuando termine el año, ustedes van a tener que preparar un trabajo que lo van a hacer en grupos. Ustedes van a elegir los grupos, no pueden ser de más de 4 o 5 personas. La fecha de entrega va a ser a fines de noviembre o a mediados de noviembre. Todavía no la tengo exactamente establecida y esto es por todas las eventualidades que estamos atravesando. Supuestamente la fecha de entrega del trabajo va a ser antes de los recuperatorios. Por experiencia de años anteriores se vuelven locos con este trabajo y no es la idea que se vuelvan locos con este trabajo. La idea es que ustedes adquieran cierto entrenamiento en investigación. Cuando nos veamos personalmente, yo les voy a comentar cómo ir desarrollándolo. Por ahora, lo que ustedes tienen que hacer es ir armando los grupos. Tenemos acá en Buenos Aires y en La Rioja, ayudantes, alumnos que van a colaborar con esta tarea, así que acérquense a ellos. Pero me da la sensación que sería mejor que el tema del seminario lo profundizaremos en presencia, cómo va a ser la entrega de trabajo, cómo lo tienen que desarrollar. Igualmente está todo escrito, todo explicado en el programa que les mandé. Vamos al programa. El programa, ustedes lean detenidamente la fundamentación. Un programa hay que leerlo porque el programa ubica, orienta, encuadra la materia. Si uno no lee el programa no sabemos de qué estamos tratando, para dónde vamos a ir. Lean la fundamentación del programa. Lean la metodología con la cual vamos a trabajar y fundamentalmente lean los objetivos. Ustedes cuando estudien tienen que saber a dónde vamos a llegar con la materia. Y para eso es necesario que ustedes recurran a los objetivos de la materia. ¿Qué queremos hacer con esta materia? Bueno, está detallado en los objetivos. Yo no me quiero extender en esta primera clase en leer el programa, porque me parece que eso es una tarea que ustedes pueden abordar solos. El programa
va a tener una determinada extensión. Vamos a hacer, como lo dije antes, un recorrido amplio por la obra de Freud. Vamos a ir y venir en la obra de Freud. Como dice el programa en su fundamentación, vamos a hacer una lectura anticipatoria y a la vez retroactiva. Los conceptos de Freud no son conceptos que se construyen de un momento y quedan fijos a lo largo de su teoría, sino que él, a partir de los descubrimientos en la clínica, la va reformando, la va repensando, la va resignificando. Entonces hay ciertos conceptos que aparecen al inicio de su obra que después van a ser ampliados al final de su obra. O aparecen al principio de su obra y todavía Freud no entiende bien sobre esto que le va apareciendo en la clínica. Con 25 años de experiencia, con 20 años de experiencia, él puede ir pensando otra cosa. Por ejemplo, sobre el concepto de inconsciente. Por ejemplo. Entonces esto es el trabajo que vamos a hacer durante la cursada. Vamos a ir arribando los determinados temas y vamos a tratar de seguir los pasos que nos fue trazando Freud. Entonces vamos a ir yendo y viniendo por los textos. No se asusten porque no se van a perder en la lectura. Nosotros vamos a empezar, la materia va a tener un orden cronológico, pero a pesar de eso vamos a instaurar un modo de pensar lógico. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo aparece esto ahora? Lo dejamos en suspenso, ¿cómo va a aparecer algo después? O se los iremos nombrando. Esto anticipa el concepto de... Cuando lleguemos a ese concepto, en el desarrollo de la materia, volveremos a lo que dijimos en el inicio. Así que bueno, yo lo que les voy a pedir, como pido encarecidamente, y me parece que ya no habría que pedirlo, pero parece que sí, es que lean. Ustedes tienen que ir clase por clase tratando de tener el tema leído. Esto se lo van a decir todos los docentes, porque nos encontramos que vienen a las clases sin tener el material leído y la verdad que están desaprovechando poder aprender los contenidos. ¿Por qué? Porque ustedes leen un texto de Freud antes de venir a la clase. Bien, cuando lo leyeron seguramente el texto de Freud les va a despertar dudas. ¿Qué hacen cuando vienen a la clase? Pueden hacer preguntas y a la vez, mediante la explicación teórica que se les dé, ustedes van a poder aprender de otra manera ese texto. Que viniendo a la clase, no entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? Y después tenerlo que leer solos en su casa. Nosotros tenemos armado el cronograma un tema por clase. No quiere decir que esto sea de un modo estricto. Las dudas se responderán, las reflexiones se atenderán, los intereses se atenderán. Pero tenemos, si podemos seguir de este modo, un tema por clase. Así que bueno, tienen canal abierto de comunicación conmigo, con los ayudantes, con Celeste Abate, que es la JTP de La Rioja. Para los chicos de Buenos Aires está el profesor adjunto que se llama Daniel Butraich. La semana que viene les voy a acercar un texto que él va a preparar sobre el caso de Elizabeth von R. Y ahí me acordé. Este caso que está en estudios sobre la histeria, lo tienen que leer porque es un caso que vamos a trabajar a lo largo del año. ¿Qué quiere decir esto? Este caso nos va a ilustrar los distintos contenidos. Esto lo tienen que trabajar en la primera clase de prácticos y voy a acercar un trabajo para la semana que viene del profesor adjunto Daniel Butraich para Buenos Aires que
tiene que ver con la articulación sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos con el caso de Elizabeth von R. Lo van a encontrar en Estudios sobre la histeria, en el tomo 2 de las obras de Amor Rorty. Así que bueno, ya tienen ahí como para empezar a leer. Aprovechemos la cuarentena, aprovechemos el estar en casa, aprovechemos a leer, ¿no? No hay nada mejor que esto, creo. Y, y para una cuarentena, nada mejor que estudiar también, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, entonces como les estaba diciendo, están los canales de comunicación abiertos. Cualquier duda se pueden comunicar con todo el cuerpo docente eh, para esto, despejar alguna inquietud, alguna de las cuestiones que a ustedes les genere duda. Entonces, repito, tenemos el programa de la materia donde está la fundamentación, la justificación, la metodología de trabajo, la cantidad de exámenes parciales. La cantidad de exámenes parciales van a ser 4, más la entrega del trabajo final, que es en grupo. Los finales, el final de esta materia es obligatorio. Tienen que aprobar los exámenes con 4 para regularizar la materia. Y a ver si me olvido de otro requisito. Tienen entonces que los exámenes, todos los exámenes parciales se tienen que aprobar con 4. Más el trabajo. Esa es la condición de regularidad. ¿Qué quiere decir la condición de regularidad? Que ustedes pueden ir a examen final. Bien, 4 o más, por supuesto. Los exámenes que se desaprueban, es decir, que tienen menos de 4, los recuperan. ¿Sí? Y si les va mal en el recuperatorio, espero que no, pierden la materia. La materia es anual, es una materia que tienen que tener mucha dedicación y tratar de seguirla al día, no solo por la extensión y por la dificultad que puede plantear la obra freudiana, sino porque además es una materia que en lo práctico les haría perder todas ¿cómo es que se dicen? Las materias que siguen después. Y tendrían que hacer todo un año de esta nueva materia. Así que bueno, creo que no me quedó mucho más para decir. Entonces el programa, donde tienen todo esto que les estoy diciendo, lea bien las condiciones de regularidad, cronograma, donde están desarrollados los contenidos y la bibliografía clase por clase, ¿sí? Más un programa de seminario, que como dije se articula con los contenidos del programa. No van a tener, insisto, horas extras para esto. Porque, ¿qué pasaba? ¿Por qué la idea de este seminario? Primero, porque el tema de la angustia hoy en la clínica es un tema fundamental. Más de principal importancia eso. Segundo, porque algunos contenidos quedaban como medio descolgados si no podíamos dar algo que tenga que ver con la angustia. Y tercero, como dije antes, para que ustedes empiecen a entrenarse en ciertas cuestiones que tienen que ver con la investigación. Ustedes van a poder elegir, por eso digo, esto lo vamos a profundizar cuando nos veamos, ojalá que nos veamos pronto presencialmente. Ustedes van a poder elegir, pero se los voy diciendo ahora, ustedes pueden elegir con su grupo un tema de investigación que a ustedes les interese, que esté obviamente en relación con los contenidos de la materia, o diría yo, pueden tomar el caso de Elizabeth von R y investigar algo sobre ese caso en función también de los contenidos de la materia. No se preocupen porque va a haber horas de clases de apoyo para armar este trabajo. En la misma, las clases de apoyo son clases que se dan fuera del horario de cursada, pero no es de concurrencia obligatoria. No es de concurrencia obligatoria. Estas clases de apoyo se dan para reforzar los contenidos de la materia, las dudas que ustedes tengan, para
eh, em, ayudarlos con el desarrollo del trabajo, para ayudarlos a pensar sobre este trabajo, pero insisto, no es de asistencia obligatoria. El trabajo también lo vamos a desarrollar, los voy a ayudar, los vamos a ayudar a desarrollarlo durante las horas de cursada. Así que quédense tranquilos. Tenemos 4 horas presenciales para Buenos Aires de clases, 2 horas de teleconferencia para La Rioja, 2 horas de clases prácticas que van a trabajar con Celeste, más las clases de apoyo, insisto, no son obligatorias. Bueno, yo creo que de la presentación y del aspecto organizativo no me ha quedado nada más por comentarles. Si me voy acordando a lo largo del desarrollo de la charla, se los voy diciendo, pero me parece que no. Programa, cronograma y programa de seminario. Y acérquenles a las... Lo que pasa es que ustedes ahora por ahí no se van a ver. Sería deseable que armen un grupo, esto de WhatsApp, y vayan pensando si por ahí se conocen algunos de ustedes, tienen interés en trabajar juntos, en cómo van a ir armando estos grupos de trabajo. Bien, y mucha lectura. Aprovechen quedarse en su casa para leer. Insisto, nada mejor que poder estudiar. No se van a aburrir durante estos días que vamos a tener que quedarnos adentro. Y siempre vengan a las clases todo con las dudas que tengan, y en las clases siempre se les van a responder las dudas que ustedes tengan. Espero que podamos desarrollar todo el programa, es nuestra intención, pero dadas las circunstancias veremos cómo nos podemos ir arreglando. Yo creo que vamos a manejarnos muy bien por estos medios, mientras dure el quedarnos adentro. Pensemos que todavía a nosotros nos falta el invierno. Pero bueno, estamos poniendo toda nuestra mejor voluntad, esperemos algo de parte, esperemos que ustedes también. Insisto, me gustaría conocerlos personalmente, pero ya nos vamos a encontrar. Y si puedo viajar a La Rioja, la idea es viajar una vez por mes. Pero bueno, veremos cómo sigue todo esto. Bueno, vamos a arrancar entonces con los contenidos específicos del programa. Vamos a arrancar con la unidad 1, que se llama el descubrimiento freudiano y los primeros desarrollos clínicos. Ustedes tienen la bibliografía. Voy a trabajar sobre un texto de Freud que lo escribe con Breuer, que trabajan juntos en este texto que se llama Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Comunicación preliminar, porque también aparece otro texto con el mismo nombre que es una conferencia. Pero nosotros vamos a trabajar la comunicación preliminar. Ahora en un ratito voy a ahondar un poco sobre esto, pero quiero decirles que deberían leer en el tomo 20 de Amor-Rorty su autobiografía. Se llama Presentación autobiográfica. Presentación autobiográfica. Tomo 20 de las obras completas de Freud, los libritos verdes, la edición de Amor-Rorty, tiene su presentación autobiográfica. En esta presentación autobiográfica, Freud describe cómo llegó a hacer sus descubrimientos y cómo se encuentra con su maestro Charcot y cómo comienza a trabajar luego con Breuer. Charcot y Breuer eran dos médicos de mucho prestigio. Freud va a estudiar con uno y va a trabajar con el otro. Entonces, tienen todo el desarrollo de los descubrimientos, de la experiencia de Freud. Es muy lindo leerla porque ustedes se van a encontrar con lo que le iba sucediendo a Freud, lo que le pasaba a él. No es un relato cronológico, si bien tiene una cronología, ustedes lo que se van a encontrar es con la experiencia de Freud, con la experiencia de Freud, con los obstáculos, con los caminos que fue atravesando. Aparte, Freud escribe muy bien.
Muy bien, es muy lindo leer la prosa de Freud, la letra de Freud. Entonces, para la presentación autobiográfica sería lindo que la lean toda. La van a poder entender al final de la cursada. Yo ahora les doy una sugerencia. Si ustedes van a empezar a leerla, tomo 20, lean la parte 1 y la parte 2 hasta la página 23, que es donde él relata su historia, digamos, cómo llegó a sus primeros descubrimientos. Porque todo lo que sigue después tiene que ver con muchos conceptos teóricos que ustedes todavía no los abordaron. Entonces por ahí no tiene sentido que lo lean ahora. El que lo quiera leer, por supuesto que lo lea, es muy lindo, insisto con esto, pero a los fines prácticos de los contenidos conviene que lean hasta la página 23. ¿Qué más le digo de esto? ¿Qué más le digo de esto? Quiero comentarles además un poquito lo que sucedía en la psiquiatría en la época de Freud. Que en la psiquiatría existía... ¿Por qué les voy a decir esto? Es una cosita muy mínima lo que les voy a decir, para que vean cómo entra Freud en este contexto y para que vean cómo Freud se aleja, rompe con el saber médico. En la psiquiatría, lo digo rápidamente, existía una diferencia entre la neurosis y la psicosis. Esta diferencia entre neurosis y psicosis estaba sostenida en la diferencia entre mente y cuerpo. Las neurosis incluían las enfermedades del cuerpo y la psicosis incluían las enfermedades de la mente. Las neurosis eran entendidas, como su nombre lo indica, como enfermedades del sistema nervioso, cuya sintomatología afectaba el cuerpo. Entonces, para la psiquiatría, dentro de las neurosis, encontrábamos, por ejemplo, la epilepsia, la hipocondría, la neurastenia y, por supuesto, encontrábamos a la histeria. Después Freud va a plantear, ¿sí? Un concepto que va a ser el de neuropsicosis. Lo vamos a trabajar en unas breves clases y cómo llega a constituir esta clasificación. Pero por ahora entonces tenemos que la psiquiatría diferencia entre neurosis y psicosis. Unas tienen afectada el cuerpo porque son afecciones en el sistema nervioso y otras ya son enfermedades mentales. ¿A qué se dedica Freud? Justamente a las enfermedades mentales, que era una orientación que estaba muy desacreditada. Voy a decir algo, voy a hacer una historia, un recorrido, para que ustedes después puedan abordarlo con toda la intensidad, esta historia de Freud en este material que le indiqué. Una vez que es médico y se dedica al estudio de las enfermedades nerviosas, Freud obtiene una beca para ir a estudiar a París, un deseo que a él lo venía acompañando, porque quería ir a estudiar con este médico tan prestigioso que era Charcot. Forma parte, él obtiene esta beca, va a estudiar a París y forma parte del círculo privado de Charcot por esas contingencias de la vida. Nunca había aparecido o había desaparecido, digamos de esta manera, el traductor al alemán de las conferencias de Charcot. Entonces Freud se postula para traducir y fue aceptado. En este modo, Charcot estaba estudiando la histeria. Este había encontrado la histeria en varones, porque la histeria era una enfermedad que se creía era únicamente que afectaba a las mujeres.
porque útero, ¿sí? Tiene que ver, perdón, histeria tiene que ver con útero. Entonces en una afección, se creía que era una afección que únicamente tenía que ver con las mujeres. Y además no había cura para esto, digamos, como la sintomatología de la histeria podía ser muy frondosa, a veces quedaban recluidas en hospitales o eran tratadas anteriormente como brujas o como endemoniadas, digamos, hasta se hacían justamente brujerías para quitarle todos estos males. Imagínense parálisis, cegueras, hablar en otro idioma, eh, todo el compromiso corporal muy fuerte. Entonces la histeria era una enfermedad que estaba ahí como que no podía tener tratamiento. Lindaba más con la locura, ¿no? La cuestión. Entonces, destinada a las mujeres, una cuestión sin tratamiento, de exclusión. Y Charcot descubre que la histeria puede aparecer también en varones. Esto le llama la atención a Freud. ¿Y qué otra cosa descubre Charcot? Que mediante la hipnosis podía provocar las mismas parálisis que tenían las histéricas. Entonces, sugestionaba a los pacientes lo que se denomina la sugestión hipnótica, y mediante esta sugestión hipnótica provocaba en los pacientes las mismas parálisis que tenía una histeria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eran productos artificiales, en definitiva, lo que creaba Charcot. Pero tenían, insisto, las mismas características que los accidentes que se producían espontáneamente y producían una histeria. Una vez que Freud se le termina la beca y se tiene que ir de París, él traza un plan de trabajo con su maestro, con Charcot, en donde le propone hacer un trabajo comparativo entre las parálisis histéricas y las orgánicas. Es un texto que aparece, ¿no? Después tempranamente en la obra freudiana. La propuesta de Freud era que en la histeria, las parálisis y las anestesias de las partes del cuerpo no tienen, lo digo de otra manera, lo voy a decir más fácil, tienen correspondencia con las representaciones comunes, no anatómicas, no la que tiene la medicina, con con las representaciones comunes que se tienen de la parte del cuerpo. Vuelvo a decirlo de otra manera. En la histeria, se paraliza un brazo, un sujeto histérico tiene paralizado un brazo. Esta parálisis en el brazo no tiene un compromiso orgánico, esto es lo que nos está diciendo Freud, sino que entra en relación con la representación común, no anatómica, que los sujetos tienen del brazo. Es decir, el sujeto pasa por un trauma en donde queda afectado ese brazo, y fíjense que estoy usando la palabra trauma, o tiene un accidente en donde queda afectado ese brazo, y con posterioridad se va a producir una parálisis. Quiere decir que Freud entonces está separando lo psíquico de lo orgánico. ¿Sí? Y esto era la propuesta que le hace a Charcot. Charcot no tiene demasiado interés en esto. ¿Sí? Entonces quedó claro esto de la representación, y es importante que a ustedes le queden claro que entonces en la histeria se va deslindando o se va recortando un cuerpo que no es el cuerpo de la medicina, por estos descubrimientos tempranos que está haciendo Freud. ¿Qué quiere decir que no sea el cuerpo de la medicina? No es la fisiología del cuerpo, no es el nervio, el músculo, las articulaciones, es la representación común que tenemos de brazo, digamos, de brazo, de pierna o de cualquier otro órgano que esté, de cualquier otra parte del cuerpo, no otro órgano, otra parte del cuerpo que esté comprometida. ¿Sí? Entonces hay en la histeria
hay una parálisis que en definitiva no tiene daño orgánico. Esto es lo que queremos decir. Por eso digo, se va recortando otro cuerpo que el que toma la medicina. Entonces ya vamos viendo cómo Freud, ¿no? Se va alejando del discurso médico, se va alejando de los postulados médicos. Es fuerte esto que está diciendo. En el año 1886 va a volver, bueno, vuelve a Viena, se instala en Viena y empieza a trabajar como especialista en enfermedades nerviosas. Pero, ¿qué pasa? A él le habían dado una beca, entonces tenía la obligación de ir a dar cuenta de lo que había aprendido en París y se presenta frente a la Sociedad de Medicina. La Sociedad de Medicina lo trata con bastante descrédito y no acepta lo que él había comentado, que había leído, que había estudiado con Charcot, lo que había observado con Charcot, lo desacreditan y le pidieron que, sobre todo, que pruebe la cuestión de la histeria en el varón. Entonces Freud empieza a recolectar, necesita casos con los cuales trabajar para poder dar cuenta de esto ante la Sociedad de Medicina. Y le empiezan a cerrar las puertas a Freud, digamos, como no, acá no podés, con estos pacientes no. Eh, entonces, eh, Freud va, expone un caso, justamente que tenía que ver con la histeria en el varón, termina siendo aplaudido, pero después, léanlo porque es lindo como lo relata Freud, le cierran las puertas de la sociedad, lo excluyen en definitiva, y Freud dice que nunca más volvió. Pero Freud empieza a tener justamente todo muy lindo hasta acá, ¿no? Todo muy interesante, pero Freud necesita dinero para vivir y necesita atender pacientes, digamos. Entonces empieza a contar para trabajar con los enfermos nerviosos, él necesita tener su consultorio con pacientes, empieza a trabajar justamente, insisto, los enfermos nerviosos justamente no era una especialidad que quisieran atender los médicos, no era, bueno, una especialidad que no se abocaban a ella. Pero como Freud quería trabajar con esto, su deseo estaba puesto ahí, evidentemente, él necesitaba ganar dinero, quería ganar dinero de esto, no podía seguir con investigación ni en laboratorio, empieza a atender. Entonces, ¿con qué cuenta para atender? Cuenta con lo que había aprendido en París, con la sugestión hipnótica. ¿Qué había visto en París? Lo vuelvo a repetir, ¿qué había visto? Que mediante la hipnosis se podían crear y suprimir síntomas. Es decir, se podían crear productos artificiales que eran parecidos a los de la histeria. Entonces se podía crear el síntoma, pero también sacarlo. Entonces ya Freud definitivamente cuando empieza con esta línea de trabajo, deja de lado todo lo que tienen que ver con las enfermedades de origen orgánico. Voy un poco para atrás en la historia de Freud, voy un poco para atrás. Antes de ir a París, Freud trabajó en un laboratorio y en este laboratorio había conocido a Breuer, como les dije antes, un médico muy prestigioso. Y entabló Breuer lo ayudó mucho y entabló un vínculo de amistad, eran íntimos amigos. Antes de que Freud viajara a París, para ir a estudiar con Charcot, Breuer le informa a Freud que estaba atendiendo un caso de histeria. Y a partir de atender este caso de histeria, había podido dar luz sobre los síntomas histéricos. Entonces le dice a Freud, bueno, mira, yo estoy atendiendo este caso. Estaría bueno que esto que yo estoy descubriendo se lo vayas a comentar a Charcot, digamos. Pero Charcot no le da importancia a esto que había descubierto Breuer. Lo deja de lado. Cuando vuelvo a París, estudia con Charcot, todo lo que contestaba, vuelve a Viena, comienza a trabajar con Breuer sobre este caso que Breuer estaba atendiendo. Es el caso que se denomina,
que pasó a la historia como el caso Ana O, ¿no? Que se dice que es el caso que inaugura o que da entrada o que da inicio al psicoanálisis. Es un caso que ustedes lo van a encontrar en la obra de Amor Ortu, en Estudios sobre la Histeria, no así en la colección de Ballesteros, es un caso de Breuer. Lo pueden leer también, lo pueden leer, sería deseable que lo hicieran para que vean lo florido para que ustedes puedan observar lo florido de los síntomas de esta chica, de Ana O, que se llamaba Berta Pappenheim, que era su nombre, el nombre artístico sería Ana O, por eso digo que es el que pasó a la historia, que era la chica que, esta paciente que estaba atendiendo Breuer. Léalo por eso, léalo sobre todo para ver la sintomatología. Era una cosa tremenda lo que tenía Ana O. Para decirlo rápidamente, Ana contaba con parálisis, con inhibiciones y con confusiones. Había enfermado mientras cuidaba a su padre enfermo. Breuer lo que había descubierto era que si la paciente relataba por medio de palabras la fantasía o la representación, digamos, que le acudía en ese momento, ¿sí?, los síntomas empezaban a desaparecer. Es decir, lo que va descubriendo Breuer es que mediante la palabra, ¿no? Estaba en estado de hipnosis, aclaro, mediante la palabra. La paciente iba relatando lo que le aparecía en ese momento y los síntomas tendían a ceder, a desaparecer. Entonces Breuer va instalando un método. Este método entonces consistía en lo siguiente. Ponía a la paciente en estado de hipnosis y la paciente iba relatando lo que la oprimía. Lo asombroso de esto es que cuando la paciente estaba despierta, no podía establecer ninguna asociación, no podía establecer ningún lazo entre, por ejemplo, la parálisis y lo que la había provocado. Si la poníamos en estado de hipnosis, la paciente recordaba. Despierta, tenía una parálisis y no podía saber nada sobre ella. Es decir, la hipnosis lo que hacía era recuperar, era hacer, era que se recuperaran los lazos entre el padecimiento y algo que lo haya ocasionado, ¿sí? Armaba lazos, algo que no pasaba en la vigilia. Hasta acá Breuer, ¿no? Con lo que viene trabajando con esta paciente. Entonces Freud dice, esto no puede ocurrir en un solo caso, no puede ocurrir con esta paciente sola. Estos descubrimientos seguramente deben generalizarse o pueden generalizarse. Entonces Freud lo que empieza a hacer es trabajar del mismo modo que lo hacía Breuer con otros pacientes. Y ahí tienen los historiales que aparecen en estudios sobre la histeria. Nosotros vamos a trabajar el caso de Elizabeth. Entonces Freud cuando dispone de los suficientes casos, le propone a Breuer publicar sus descubrimientos. Entonces no era únicamente la paciente de Breuer la que se podía aplicar este método y los síntomas cedían, sino que Freud también lo comprueba con todos los demás casos que él atiende. Entonces, en el año 1893 publican esto que yo les comentaba antes, que es el texto sobre el que vamos a basar los contenidos teóricos, que se llama La comunicación preliminar, sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, comunicación preliminar. Y en 1895 escriben juntos el libro, o publican juntos el libro Estudios sobre la histeria. Entonces, sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, comunicación preliminar de 1893, 1895 estudios sobre la histeria.
Este método que Breuer desarrollaba lo denominó catártico. ¿Cuál era el propósito terapéutico? ¿Cuál era el propósito terapéutico de este método catártico? Era guiar el monto de afecto, concepto que lo tienen que retener, era guiar el monto de afecto que estaba aplicado al síntoma, a ese síntoma corporal. Es decir, había un afecto que estaba ligado a ese síntoma. Dice Breuer que había caído en vías falsas, que había quedado estrangulado. Es decir, no había sido descargado por vías normales, no había podido obtener una abreacción, que abreacción quiere decir descarga. Vuelvo a repetir esto. Lo que se intentaba con este método catártico era que el paciente pudiera reconducir ese afecto que estaba estrangulado por vías, por caminos o por vías normales. Es decir, que lo abreaccionara, que lo descargara. Ahora voy a profundizar en esto. Esto es, ustedes habrán visto un montón de películas de hipnosis, sobre todo las películas norteamericanas. Ustedes habrán visto un montón de estas películas en donde ponen al paciente en estado de hipnosis y el paciente ahí llora, grita, patalea, vuelve como a ese momento donde se le provocaron los síntomas. Bueno, esto era lo que decía Breuer, que si se descarga ese afecto, que no fue descargado o que se descargó mal, ahora profundizo en esto, entonces la cura se iba a producir. La descarga es abreacción. Tengamos en claro que esto es algo de lo que va a producir una ruptura entre Breuer y Freud, que en el método catártico no se habla de sexualidad. Me adelanto con esto, lo vamos a retomar en breve, pero tengan en cuenta esta cuestión, no se habla de sexualidad. Freud va descubriendo justamente que los factores sexuales van a tener un papel de importancia. Pero en este método catártico que Breuer, digamos, impone o desarrolla, no le da valor a los factores sexuales. Esto, bueno, es a grandes rasgos el desarrollo de cómo, como lo dije antes, cómo Freud se encuentra con Charcot y cómo empieza a trabajar con Breuer. Insisto, lean la presentación autobiográfica, toda la parte 1 y hasta la página 23 de la parte 2 tienen desarrollado en profundidad esta historia. Es lindo como lo dice Freud, además, es lindo, por eso insisto, en la experiencia de Freud, esto es puño y letra de Freud, no es alguien que está contando sobre la vida de Freud, es Freud relatando sobre sus vivencias. El texto que ustedes tienen en el programa es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Insisto, o repito, es de 1893. Y fíjense que ya en el título tenemos dos términos que Freud hace referencia y que son importantes que resaltemos. Mecanismo y psíquico. Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Mecanismo y psíquico. Quiere decir entonces que los fenómenos histéricos tienen un proceso que los hace surgir y su génesis debe buscarse en la vida psíquica. ¿Ven? Ya no es en lo orgánico, es en la vida psíquica. Quiere decir, entonces, hay un proceso por el cual se forman estos fenómenos histéricos y la génesis tiene que buscarse en la vida psíquica, no ya en el cuerpo como lo piensa la medicina. Esta génesis
descubren que esta génesis, el sujeto no quiere rememorarla, este suceso ocasionador, el sujeto no quiere rememorarlo porque le resulta desagradable o porque no lo recuerda o porque no sospecha que existe que existe conexión entre el síntoma y eso que lo ocasionó. Entonces, el sujeto no lo recuerda o no lo recuerda porque en su momento porque le resulta desagradable o porque no puede establecer ninguna relación entre el síntoma y el suceso que lo ocasiona. Entonces, es decir, en el mismo momento en que Freud está investigando el mecanismo de la histeria, se presenta la idea de la cura por la palabra, que descarte cualquier causalidad orgánica. ¿Bien? Porque su génesis está dentro de la vida psíquica. Entonces, cura por la palabra, hay un mecanismo y la palabra es la vía que le va a permitir a Freud ubicar la génesis de esos fenómenos. Porque está ubicada en el ámbito de lo psíquico. No es que hay una lesión en el órgano. ¿Estamos? Entonces, ubica entonces todos los fenómenos de la histeria en la esfera psíquica. Ruptura crucial con el discurso médico. Trabaja con hipnosis, lo que ya venía contando, y hace recordar a los pacientes hasta llevarlos a la época en que este fenómeno aparece. Fenómeno puede ser una parálisis, una inhibición, una confusión. Lo pone en estado de hipnosis y lo lleva al paciente a recordar. Por ahora, entonces lo que estamos viendo es que el primer intento de Freud es que es una clínica que busca recuerdos, ¿no? Recuerdos que produjeron el síntoma. Entonces, ¿qué recortamos acá? Un recuerdo, una representación, una idea puede llegar a ser patógena. ¿Está? Una representación, una idea, un recuerdo pueden llegar a ser patógenos porque ubica la causa de la histeria en la vida psíquica. Entonces, aparece lo que se denomina la clínica freudiana. Estos textos se llaman todos estos textos de estos primeros momentos donde él trabaja de este modo, donde trabaja con Breuer, donde empieza a hacer sus primeros descubrimientos, son los escritos preanalíticos, porque él está haciendo sus primeros pasos. Ya vamos a ver cuándo podríamos decir que se inaugura el psicoanálisis con todas las letras, o cuando se da inicio, si lo queremos fechar. Vamos a otros conceptos. Bien. Va a conectar, vamos a otros conceptos, porque va a conectar la histeria adquirida con la histeria traumática. ¿Qué es la histeria traumática? ¿Qué es la histeria adquirida? Paso a explicarlo. La histeria traumática es la histeria con la que trabajaba Charcot. Pero lo que va a hacer Freud es conectarlas, juntarlas, ver que son lo mismo. En términos de mecanismo, en términos de proceso. Empiezo con este desarrollo. En la histeria traumática, el factor desencadenante es un trauma psíquico. Un factor que desencadena es un trauma. Noción de trauma. Vamos a ver además qué noción de trauma tiene Freud ahora. Que esto también es algo que vamos a desarrollar a lo largo de la cursada. Por ahora tenemos esta noción de trauma. El trauma psíquico,
equivalente a un accidente, digamos, se puede reproducir mediante la hipnosis. Es decir, al sujeto le sucede algo. Esto es una histeria traumática. Hay un accidente, algo sorpresivo. Y me interesa mucho esa palabra de Freud porque dice sobresalto. Esta es la palabra de Freud, sobresalto. Algo ocurre en la vida del sujeto que le provoca un trauma. Es el sentido que hoy vulgarmente conocemos por trauma, ¿no? Este accidente lo puede reproducir mediante la hipnosis, sugestionando al paciente, ¿no? En la histeria traumática lo que hay es una rápida conexión entre el accidente y el fenómeno que se manifiesta. Esto sería, para decirlo mal, pero para decirlo, sería como más fácil, ¿no? Pasó algo, al tiempo se le provoca un síntoma. No en la histeria adquirida, pero ahora ya vamos a ir a eso. Entonces, en la histeria traumática, la determinación del síntoma es por el trauma psíquico. Y acá es donde Freud dice un sobresalto. Esta noción de sobresalto la vamos a rescatar un poco más adelante. ¿Cuáles serían los traumas psíquicos? Y Freud enumera los siguientes. Afectos que despierten miedo, ¿no? Angustia, vergüenza o dolor psíquico. Pero fíjense que siempre cuando está hablando de traumas, está hablando dentro de la esfera de los psíquicos. Afectos penosos, miedo, angustia, vergüenza o dolor psíquico. Hace una aclaración, y esto también es muy importante, es una noción que de vuelta la vamos a retomar más adelante. Dice que este factor, este trauma, este factor desencadenante, muy interesante, como ya lo adelanta en 1893, opera como un cuerpo extraño. Dice, este factor opera como un cuerpo extraño. Esta noción la vamos a retomar, esta cuestión de cuerpo extraño, como una causa estimulatoria patológica, dice. Y lo va a hacer de continuo, dice, incluso mucho después de que haya ocurrido ese trauma. ¿Se entiende? Entonces, hay un cuerpo extraño ahí que provoca los fenómenos, es el trauma, ¿sí? Incluso mucho tiempo después, dice Freud. Mucho tiempo después, puede haber ocurrido 10 años antes. Insisto, tienen que leer, yo les estoy haciendo un punteo del texto, les estoy explicando el texto, ustedes no pueden evitar leer el texto. Yo estoy leyendo la parte, estoy trabajando sobre la parte 1 sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Entonces, Freud, lo que ya vengo diciendo, descubre que mediante hipnosis el sujeto se lo sugestiona y puede llegar a este trauma, ¿sí? A este recuerdo, a este trauma que ocasiona el síntoma. Y aparece el afecto, el afecto unido a este suceso. Es decir, cuando el paciente recuerda este afecto, recuerda mediante hipnosis, ¿no? Este afecto aparece con toda la vivacidad, digamos, y lo puede expresar por medio de palabras. Y Freud aclara, el recuerdo sin su afecto carece de eficacia. Es decir, cuando un recuerdo no tiene adherido fuertemente un afecto, entonces no es eficaz. El recuerdo, y piensen en cada cuestión que ustedes tengan en su vida, si el recuerdo está muy adherido a un afecto, digamos, piensen en un primer momento en un duelo, ¿no? Cuando muere una persona querida, una persona conocida, hay un dolor enorme ahí. A lo largo del tiempo queda el recuerdo de esa persona, pero ya baja la intensidad del afecto. Esto es lo que nos está diciendo Freud. Entonces, Freud quiere que, justamente estamos hablando de afecto, que este afecto se despierte, se recuerde, se viva con toda la intensidad. Y así el sujeto va a poder sanar, se le van a poder levantar los síntomas. Parecería, Freud aclara en el texto, que parecería que lo que cura es la sugestión, ¿no? Que le vamos a dar al sujeto la esperanza de que se va a curar, entonces sería como un método sugestivo esta tarea.
pero dice que no es así. Freud aclara que no es la sugestión la que cura. Dice, hay que hacer una inversión del viejo refrán, dice Freud. Cuando cesa la causa, cesa el efecto. Dice, hay que invertir esto. Dice que entonces cuando cesa el efecto, cesa la causa, si hay que invertirlo, ¿no? Entonces cuando cesa el efecto, cesa la causa. Entonces el proceso causal actúa largo tiempo después. Esto es lo que está diciendo. Y va a terminar con una frase que pasa a la historia, esta frase la van a escuchar mucho, y dice, por eso va a decir, la histeria padece de reminiscencias, porque justamente es esto, el proceso causal actúa un tiempo después. Entonces, si nosotros hacemos cesar este efecto, ¿sí? Va a cesar la causa. Eso es lo que Freud invierte, porque se descarga el afecto y se recuerda ese trauma. Entonces, para ir dándole un cierre a esta primera parte sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, entonces tenemos la historia que lo hace encontrarse a Freud con Charcot, la historia que lo hace trabajar con Breuer. Breuer estaba trabajando con Ana O mediante la sugestión hipnótica. Se da cuenta que si lo hipnotiza, el paciente recuerda algo que no recuerda despierto o en estado de vigilia y puede recordar mediante la hipnosis. Lo que están rotos son los nexos causales, ¿no? Entonces, lo que se hace es establecer estos nexos. Esto es por esto, ¿sí? Freud hace lo mismo con sus pacientes, escriben estudios sobre la histeria, dan esta comunicación preliminar y empezamos a encontrar justamente, entonces encontramos la noción de trauma, el afecto, que parece ya como de crucial importancia, acá algo que no estaba descargado, que no estaba reaccionado, y que parecería que es muy importante, ¿no? Si se descarga el afecto, entonces parece que hay una cuestión de liberación, evidentemente. Y el paciente levanta sus síntomas. Entonces, esta representación adherida al afecto, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente respecto de esto. Y voy a hacer una apreciación un poco personal, quizás, porque muchas terapias quedan orientadas a esto, ¿no? A descargar el afecto, decir todo lo que se te ocurra. Llorar cuando tenés ganas de llorar así descargadas. Son terapias que las escuchamos y hasta casi lo hacemos desde el sentido común. Este es el primer Freud. Muchas terapias se han quedado en este primer Freud. Veamos después cómo va evolucionando el psicoanálisis. Por ahora es esto. Hay una representación adherida a un afecto donde hay que descargarlo, este afecto. Primer parte sobre el proceso, sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Primera parte. La clase que viene vamos a trabajar la parte número 2 de esto, donde vamos a profundizar un poquito más sobre todo lo que estamos diciendo. Bueno, nos vemos la próxima. Ya les dije cómo manejarse. Cualquier duda nos estamos comunicando. Que tengan una linda tarde, un buen día, bueno, cuando lo vean, una buena noche. Saludos.